Bienvenidos a Construcción al Día. Hoy nos encontramos con la ingeniera Fresi Ruiz Camacho, coordinadora de educación de la Asociación Peruana de Túneles y Obras Subterráneas, con quien conversaremos sobre cómo se están desarrollando los proyectos subterráneos urbanos y de pequeño diámetro en el Perú. Bienvenida, ingeniera Ruiz. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Ingeniera, hace unos días la asociación compartió una nota de prensa en la que indicaba que la mayoría de obras subterráneas en el país usan tecnologías desfasadas. ¿Cuáles son estas tecnologías y cuáles son las alternativas innovadoras que están disponibles en el Perú? Sí, de hecho, sí, hace poco se difundió esta nota de prensa en donde manifestábamos que muchas de las soluciones o proyectos subterráneos de pequeños diámetros en zonas urbanas, como en la ciudad, como es en el caso de la ciudad de Lima, utilizan estas tecnologías desfasadas. ¿A qué me refiero con tecnologías desfasadas? Pues soluciones en donde hay que aperturar zanjas y en algunos casos también soluciones en donde se ejecutan de manera subterránea, pero con personal dentro de este tipo de obras. Ahora, en el país podemos encontrar distintas alternativas o soluciones que se están utilizando también en países vecinos como Colombia, por ejemplo, Chile, en Centroamérica también, en Latinoamérica en general, soluciones que utilizan sistemas mecanizados, sistemas en donde el personal se ve reducido y tampoco se utiliza o no hay afectación en la superficie, como son, por ejemplo, el uso de microtúneles para soluciones de pequeño diámetro. Cuando hablamos de pequeño diámetro nos referimos o tenemos una brecha entre 1,20 m y 3 metros. ¿Cuál es el impacto de utilizar un método tradicional en lugar de uno de tecnología más reciente o innovadora? Los impactos básicamente son en la superficie, impactos en los alrededores, impactos en la sociedad, impactos en el medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, al utilizar métodos tradicionales como apertura de zanja, eh, existe o lo que se ejecuta o lo que se realiza normalmente es el cerrar calles, cerrar avenidas. Imagínate el tener que realizar una obra subterránea en una avenida principal. Tendríamos que cerrar toda esta avenida, clausurar, desviar el tráfico, cerrar muchos de los negocios. En algunos casos habría hasta que destruir parques, habría que demoler estructuras para poder pues aperturar una zanja y tener que realizar estas construcciones subterráneas. Normalmente este tipo de soluciones desfasadas, las llamamos así, lo que hacen es perjudicar al medio ambiente porque pues normalmente hay una gran remoción de escombros, hay material de relleno que se tiene que traer una vez realizada la excavación, hay muchísimo ruido que se produce debido a la maquinaria que se utiliza, emisiones de CO2 altísimas, polvo, roturas de pavimento, y bueno, como comentaba al inicio, tráfico y afectaciones en negocios aledaños, que una gran, eh, es un, una gran desventaja para la población, que es lo principal en lo que deberíamos nosotros pues estar preocupados o lo que nos debería importar, ¿no? ¿En qué tipo de proyectos subterráneos se están utilizando tecnologías más recientes? Sí, mira, los proyectos o el tipo de proyectos en donde se utilizan este tipo de tecnologías, en donde no hay que aperturar zanjas, pueden ser agua y saneamiento cuando hablamos de diámetros grandes, en energía, en minería, en petróleo y gas, en galerías y también emisarios submarinos, porque no, estas soluciones te permiten trabajar bajo cualquier condición geológica, es decir, también debajo del agua. ¿Y cuál es el motivo por el que un contratista puede preferir una tecnología tradicional a una tecnología nueva e innovadora? Tal vez el costo, la experiencia del contratista o tal vez sea el expediente técnico. Sí, mira, normalmente los proyectos en donde se utilizan diámetros pequeños ya vienen especificados con una solución, soluciones que se han venido utilizando a lo largo de los años y que no han sido pues reemplazadas por estas nuevas porque es la difusión o el uso de esas tecnologías en el país
es muy, muy poco. No, no digo que no ha habido proyectos, ha habido proyectos, pero la implementación de estos ha sido muy reducida. Eh, Creo yo que es una falta o desconocimiento de la solución. No, no se tiene el conocimiento que se debería tener, no se tienen las especificaciones eh, al alcance de todos y por eso estamos trabajando en pues, poder desarrollar y difundir más estas soluciones en el país para que pues, desde el consultor, desde el expediente técnico, se tenga como alternativa. No digo que la otra solución sea mala, es decir, ambas tienen ventajas y desventajas y no, no siempre puedes utilizar estas soluciones en todos los tipos de proyectos. Hay que analizar y cada proyecto es distinto, pero estas ventajas de soluciones o tecnologías nuevas son mucho más, o creería que tienen muchas más ventajas que el utilizar métodos tradicionales. Te comentaba de las ventajas técnicas, trabajas en espacios reducidos, es compatible con cualquier condición geológica, trabajas en tramos bastante prolongados, es decir, pues en 1 kilómetro, por ejemplo, podrías ir trabajando de manera subterránea sin tener que afectar la superficie, mientras que con métodos tradicionales, imagínate en un proyecto que te dure un año, tienes un año toda una avenida en donde generas desvíos, generas afectaciones, los equipos que se utilizan en tecnologías nuevas son equipos con bastante confiabilidad, con y rendimientos mucho más altos que los tradicionales. Y pues la descompensación en el suelo también se reduce bastante, son soluciones muy confiables. Eso es en cuanto a las ventajas técnicas, te comentaba las ventajas ambientales, ¿no? Reducción drástica del movimiento de tierras, mínima contaminación ambiental por ruido y polvo, los trabajos de construcción también se reducen porque no afectan mucho la parte de la superficie. Y también es independiente de las condiciones climatológicas. Imagínate en una zona en donde llueva muchísimo y tengas que aperturar zanjas. Esto podría generar algún tipo de problema pues porque estas zanjas se pueden llenar con agua. Cuando tú trabajas debajo de la superficie, solamente tienes un punto de entrada y un punto de salida, los cuales puedes protegerlos para alguna condición climatológica inusual como una lluvia o una tormenta, por ejemplo. Luego las ventajas sociales que a mi parecer y son las más importantes, no alteras, no alteras el tráfico vehicular, tienes muchas o menores costos por tener que remover estructuras en la superficie como pavimentos o parques o demoliciones de edificaciones, reduces el daño al entorno y no afectas pues a la sociedad, a los vecinos, no cierras sus negocios, no imposibilitas su tránsito por las calles por las cuales se están trabajando. La asociación está organizando un evento de 3 días que inicia este 29 de noviembre con expertos internacionales. ¿Cuáles serán los temas y qué casos compartirán? Así es, mira, desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre estarán los expertos en tecnologías Instanja, el director y el presidente de la Asociación de Tecnología Latinoamericana de Tecnologías Instanjas estarán en el país en esos 3 días impartiendo conocimiento, pues como sabrás, parte de los objetivos de las asociaciones es desarrollar soluciones innovadoras, generar conocimiento e innovación. Se encontrarán, y los invito a todos, les voy a indicar las fechas, el día, por ejemplo, 29 de noviembre estarán en el Colegio de Ingenieros del Perú, en sus instalaciones por la noche, de 7 a 9 de la noche, están cordialmente invitados. El 30 de noviembre estarán con Sedapal de 9 a 11 de la mañana, también en sus instalaciones, y de 3 a 5 de la tarde en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el último día, que es el jueves 1 de diciembre, nuevamente regresan a Sedapal de 9 a 11 y en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería de 4 a 6 de la tarde. Los temas que se tocarán son las soluciones, la amplia gama de soluciones de tecnologías instanjas, tanto en diámetro pequeño y en diámetros grandes que se utilizan a nivel mundial y que pues son muy poco difundidas en el país.
Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros la ingeniera Fresid Ruiz Camacho, coordinadora de educación de la Asociación Peruana de Túneles y Obras Subterráneas, con quien hemos conversado sobre nuevas tecnologías para desarrollar obras subterráneas en pequeño diámetro. Muchas gracias por acompañarnos.